Secretary of Defense is announcing a top military commander who is in charge of the U.S. Southern Command is retiring now unexpectedly. Remember, this is the region, of course, where those escalating attacks against boats in the Caribbean, those boats off the coast of Venezuela that the Trump administration has said have narco-terrorists on board. We're just getting in a statement here from the Admiral, writing in part, "It's been an honor to serve our nation, the American people, and to support and defend the Constitution for more than 37 years." Cuando una autoridad militar de alto rango decide romper el protocolo, abandonar la neutralidad y mirar al presidente a los ojos para llamarlo vergüenza nacional, hay algo mucho más importante en juego que una simple discrepancia política. No estamos hablando de un comentario hecho entre bastidores, ni de un desahogo fuera de cámara, ni de una protesta. Estamos hablando de una escena pública, dramática, con testigos, en la que un almirante de la Marina de los Estados Unidos lo arriesgó todo: su carrera, su reputación, su paz personal, para enfrentarse al hombre más poderoso del país y decir lo que millones de estadounidenses sienten pero no pueden expresar. Y lo que sucedió a continuación es una de las imágenes más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. El presidente siendo expulsado físicamente de una reunión militar por un ataque de ira, incapaz de lidiar con una crítica proveniente de las Fuerzas Armadas. Este es el punto al que hemos llegado, y si usted siente, como muchos, que hay algo profundamente erróneo en este escenario, no está solo. Porque esta historia va más allá de un enfrentamiento entre dos líderes. Revela el colapso de las instituciones, el desgaste de la confianza mutua entre civiles y militares, y la corrosión de un sistema que, durante décadas, se ha equilibrado sobre una delgada línea entre la autoridad y la responsabilidad. El nombre detrás de este enfrentamiento histórico es el del almirante Alvin Halsey, una figura respetada, con más de 37 años de servicio a la patria, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la división responsable de las operaciones militares en el Caribe y en partes de América Latina. Su trayectoria se ha caracterizado por el equilibrio, la estrategia y el respeto a la Constitución, pero incluso hombres como él tienen un límite. Y ese límite se superó cuando Donald Trump una vez más utilizó las Fuerzas Armadas como herramienta de propaganda, autorizando ataques militares dudosos, ignorando las advertencias legales y poniendo en peligro no solo vidas inocentes, sino también la integridad de las instituciones que juró proteger. Los acontecimientos que llevaron al enfrentamiento son graves. Trump había estado presionando para que se llevaran a cabo operaciones militares agresivas contra supuestos barcos de tráfico de drogas en aguas cercanas a Venezuela. Estas operaciones fueron autorizadas a pesar de las serias advertencias de que podrían violar el derecho internacional, provocar la muerte de civiles y crear incidentes diplomáticos irreversibles. Pero para Trump, el objetivo era claro: proyectar fuerza, crear titulares, alimentar su narrativa de liderazgo implacable, incluso si eso significaba pisotear los principios que sustentan el equilibrio entre el poder civil y el mando militar. Para alguien como Halsey, con décadas de experiencia y un profundo conocimiento de las implicaciones legales y estratégicas de cada acción militar, lo que estaba sucediendo era inaceptable. Intentó alertar, intentó argumentar, intentó mantener la lealtad institucional. Pero cuando se autorizó la segunda oleada de ataques, incluso después de que la primera hubiera generado controversia nacional y tensión internacional, quedó claro que se habían traspasado los límites. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En una reunión en la Universidad del Cuerpo de Marines ante otros líderes militares, Halsey se levantó y dijo lo que había que decir.
Llamó al presidente una deshonra para los hombres y mujeres uniformados. Cuestionó sus decisiones. Confrontó su visión distorsionada sobre el uso de la fuerza. Y Trump, como ya hemos visto tantas veces, reaccionó no con autocontrol, no con responsabilidad, sino con furia, con gritos, con agresividad. La tensión llegó a tal punto que los miembros de seguridad tuvieron que intervenir y sacar al presidente de la sala. Una escena inimaginable, pero real. A partir de ahí, la historia tomó un rumbo aún más grave. Halsey anunció su jubilación anticipada, renunciando a una carrera que podría haber continuado con honores, solo para no ser cómplice de lo que considera una traición a los principios de la democracia estadounidense. Y lo que esto revela sobre el estado actual del liderazgo en Estados Unidos es profundamente alarmante. Cuando los oficiales más experimentados y éticos de la estructura militar se ven obligados a marcharse porque no aceptan callar ante órdenes cuestionables, lo que queda es un sistema gobernado por el miedo, la conveniencia y la sumisión. El episodio con Halsey no es aislado. Es parte de un patrón más amplio de vaciamiento institucional promovido por Trump y sus aliados. Un patrón en el que los comandantes que se oponen, cuestionan o simplemente piden prudencia son sustituidos por figuras dóciles, alineadas, a menudo sin el mismo bagaje técnico o compromiso ético. El objetivo es simple y peligroso: convertir el aparato militar en una extensión de un proyecto personal de poder. Y eso, en cualquier democracia, es una amenaza muy grave. El caso de los ataques a los barcos en el Caribe es el ejemplo más importante de ello. La decisión de atacar embarcaciones basándose en información dudosa, sin un respaldo legal claro y ignorando las advertencias internas, fue impulsada por conveniencia política. La lógica era generar impacto, mostrar al público que se estaba haciendo algo contra el narcotráfico. Pero, ¿a qué precio? El riesgo de matar a civiles, de provocar una guerra diplomática con países vecinos, de poner a los soldados en conflicto con las leyes internacionales. Cuando los oficiales jurídicos, los estrategas y los comandantes de campo plantearon estas preocupaciones, fueron ignorados, y cuando el almirante Halsey, con toda su historia y peso institucional, intentó frenar la escalada, fue desacreditado, confrontado y al final obligado a marcharse. Estamos asistiendo a la militarización de las decisiones políticas, sin el filtro del sentido común, la legalidad y el diálogo. Y esto sienta precedentes muy peligrosos. Porque si hoy se trata de un ataque a barcos sospechosos de tráfico, mañana puede ser cualquier otra operación con una justificación frágil, pero con un alto valor para alimentar una base política. El almirante Halsey intentó impedirlo, no con motines, ni con desobediencia, sino con valentía moral, con la firmeza de su palabra, con el peso de su historia, y pagó el precio. Pero al hacerlo, también nos dejó una advertencia, una petición para que la sociedad civil despierte, cuestione, reaccione, porque si los muros entre la política y el poder militar se derrumban por completo, quienes sufrirán las consecuencias no serán solo los generales que discrepan, sino cada ciudadano común que cree vivir bajo un Estado de derecho. Y en ese momento, su voz es más importante que nunca. Si este contenido te ayuda a ver más allá de lo que muestran los medios de comunicación tradicionales, si te hace sentir menos solo ante tantas cosas malas que suceden al mismo tiempo, si te da fuerzas para seguir creyendo que todavía existe la verdad y la justicia, entonces suscríbete al canal ahora. Aquí decimos lo que hay que decir, sin miedo, sin filtros, con respeto por ti, que también ves lo que está ante nuestros ojos. En el próximo bloque,
Profundizaremos aún más en las implicaciones de esta crisis, en los movimientos internos de las altas esferas militares, en los impactos jurídicos y en lo que este episodio puede significar para el futuro político de Estados Unidos. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse aún más explosivas. Lo que comenzó como un enfrentamiento aislado entre un almirante experimentado y un presidente impetuoso, se convirtió rápidamente en un terremoto institucional, cuyas réplicas aún resuenan en los pasillos del Pentágono, la Casa Blanca y el Congreso. Cuando una autoridad de alto rango de las Fuerzas Armadas decide enfrentarse públicamente al comandante en jefe y abandonar décadas de tradición de neutralidad política, no solo desafía el statu quo, sino que pone de manifiesto una verdad incómoda que muchos intentan ignorar. Las estructuras de mando de Estados Unidos están siendo atacadas internamente, sometidas a tensiones hasta el punto de ruptura, por decisiones impulsivas y estrategias movidas por la vanidad política. En el centro de este huracán se encuentra Donald Trump, un presidente que ha convertido cada esfera de poder en un escenario de conflicto y que desprecia cualquier forma de mediación institucional. Para él, el poder militar no es una responsabilidad, sino una herramienta de espectáculo, utilizada para reforzar su imagen de liderazgo duro e implacable. Y en este escenario, la figura del almirante Alvin Halsey se convierte en símbolo de resistencia. No solo rompió, sino que expuso con su actitud los entresijos de una administración que ignora las advertencias legales, menosprecia la experiencia técnica y manipula las operaciones militares para generar titulares favorables, incluso si ello cuesta la estabilidad internacional y la vida de inocentes. Tras el enfrentamiento, comenzaron a surgir informes. Fuentes cercanas al alto mando revelaron que Halsey llevaba meses advirtiendo sobre los riesgos de las operaciones en el Caribe, que había solicitado revisiones legales, mostrado su preocupación por la inteligencia en la que se basaban los ataques y propuesto alternativas más prudentes. Pero sus propuestas fueron sistemáticamente descartadas por un gabinete más preocupado por la percepción pública que por la eficacia estratégica. Cuando se produjo el segundo ataque a los barcos venezolanos, incluso después de la polémica causada por el primero, Halsey comprendió que sus esfuerzos internos habían fracasado y, como hombre de honor, optó por enfrentarse no por lealtad al cargo, sino por fidelidad al juramento de proteger la Constitución. Al hacerlo, rompió una de las tradiciones más rígidas del servicio militar estadounidense, el deber de subordinación al poder civil, no por rebeldía, sino por conciencia, porque hay momentos en los que callar ante la ilegalidad se convierte en complicidad. Y Halsey no fue el único. Otros oficiales de alto rango, aunque no se pronunciaron públicamente, comenzaron a distanciarse, solicitando traslados, jubilaciones anticipadas o simplemente negándose a integrar las cadenas de mando directamente involucradas en las operaciones cuestionadas. Una ola de insatisfacción se apoderó de los bastidores del Departamento de Defensa, revelando un malestar entre aquellos que juraron proteger al país, pero que ahora sienten que están siendo utilizados con fines electorales. Al mismo tiempo, dentro del Congreso, las reacciones también comenzaron a crecer. Los parlamentarios de la oposición exigieron investigaciones. Solicitaron acceso a los documentos que fundamentaron los ataques. Convocaron audiencias para escuchar a comandantes, abogados militares y analistas de inteligencia, y lo que comenzó como un esfuerzo por aclarar la situación, pronto se convirtió en una disputa política. Porque para los aliados de Trump, cualquier intento de cuestionar sus órdenes se trataba como sabotaje, como traición a la patria, como parte de una conspiración para socavar su autoridad.
Esta retórica inflamable no solo aumentó la tensión entre el poder legislativo y el ejecutivo, sino que también dividió aún más a la opinión pública. Mientras que una parte de la población veía a Halsey como un héroe, otros, inflados por discursos incendiarios en las redes sociales y en canales conservadores, comenzaron a atacarlo, llamándolo traidor, agente del Estado, saboteador infiltrado. Esta división es precisamente el combustible que alimenta la política de Trump, convertir cada crisis en una oportunidad para la radicalización, cada denuncia en una prueba de persecución, cada adversario en un enemigo mortal. Y mientras el país se enzarzaba en acalorados debates, las consecuencias reales se acumulaban. Las embajadas estadounidenses en países de América Latina se convirtieron en blanco de protestas. Gobiernos que antes estaban alineados comenzaron a cuestionar abiertamente la legalidad de las acciones estadounidenses. Las organizaciones internacionales exigieron explicaciones y por primera vez en décadas hubo discusiones internas en las Fuerzas Armadas sobre los límites de la obediencia, sobre el deber de rechazar órdenes ilegales, sobre cómo proteger a los propios soldados de verse involucrados en operaciones potencialmente criminales. El clima dentro de las bases militares cambió. La confianza en el mando superior se vio sacudida. Los jóvenes oficiales comenzaron a debatir en círculos si aún valía la pena seguir una carrera en una estructura donde la legalidad parece ser maleable, moldeada por los intereses del presidente de turno. Y en medio de todo esto, la figura de Halsey sigue siendo un punto de inflexión. Su renuncia, su valentía, su denuncia se han convertido en un hito. Porque incluso sin una rueda de prensa, incluso sin una carta abierta, el gesto de enfrentarse a Trump y marcharse fue más elocuente que 1000 discursos. Y es en este punto donde la historia deja de ser solo política o militar y pasa a ser moral. Nos encontramos ante una encrucijada en la que cada ciudadano debe preguntarse: ¿qué esperamos de nuestros líderes? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar en nombre de la estabilidad? ¿Hasta dónde llega la obediencia? ¿Y cuándo comienza la responsabilidad individual? Porque si incluso los más altos mandos de las Fuerzas Armadas están siendo silenciados, castigados o expulsados por hacer lo correcto, ¿qué le queda al ciudadano de a pie que aún cree en el poder de la ley, en la fuerza de la verdad y en la dignidad del servicio público? En este escenario, su voz es esencial. Por eso, comente aquí abajo ahora: veo lo que está pasando. Puede parecer solo una frase, pero para quien la lee puede ser el valor que le faltaba. Con cada comentario sincero, construimos una trinchera de lucidez en medio del caos y demostramos que todavía hay gente a la que le importa, que todavía hay gente dispuesta a resistir. En el próximo bloque seguiremos acompañando los desarrollos de esta crisis, con revelaciones inéditas sobre el impacto internacional de los ataques, el vaciamiento institucional dentro del Departamento de Defensa y los bastidores del Congreso, que ahora discute de forma confidencial posibles sanciones contra el propio presidente por abuso de poder. Y si has llegado hasta aquí, sabes que esta historia no es solo sobre un almirante y un presidente, es sobre el futuro de la democracia estadounidense, y la lucha por ella está lejos de terminar. Lo que ocurrió dentro de aquella sala de la Universidad del Cuerpo de Marines aquel diciembre fue más que un momento de ruptura. Fue la prueba de que el tejido institucional de la democracia estadounidense se está deshilachando ante nuestros ojos. No se trata solo de un presidente colérico desafiado por un comandante experimentado. Es el colapso de un código de confianza que ha sostenido durante generaciones la delicada relación entre el poder civil y el brazo armado del Estado. Cuando Donald Trump tuvo que ser retirado de la reunión tras el enfrentamiento con el almirante Halsey,
no fue solo por motivos de seguridad, fue porque había perdido el control. Y cuando un presidente pierde el control ante sus generales, también pierde el respeto, la autoridad y el sentido de la responsabilidad que deben acompañar al cargo. A partir de ese momento, ya no había forma de ocultar el daño. Las palabras pronunciadas por Halsey resonaron no solo dentro de la sala, sino en todo el mando militar, en embajadas de todo el mundo, en las oficinas de los legisladores y, sobre todo, en la conciencia de millones de estadounidenses que desde hacía tiempo sospechaban que algo profundamente erróneo estaba sucediendo en el corazón del poder. El escándalo se extendió rápidamente. Los canales independientes dieron a conocer detalles que la prensa tradicional había silenciado. Los analistas comenzaron a dividirse entre aquellos que veían a Halsey como un héroe moral y los que temían que su gesto sentara un precedente para la insubordinación generalizada. Pero la mayoría de la población, la que trabaja todos los días, la que paga sus impuestos, la que envía a sus hijos a las Fuerzas Armadas creyendo que están sirviendo a un propósito mayor, esa mayoría entendió el mensaje con claridad. Y el mensaje era este: incluso los hombres más leales a la bandera se niegan a seguir órdenes que violan la Constitución. Y si incluso ellos se están marchando, es porque la situación ha sobrepasado los límites hace mucho tiempo. El impacto directo fue inmediato. Dentro del Departamento de Defensa se convocaron reuniones de emergencia. El ambiente era de pánico contenido. Algunos asesores intentaban minimizar los daños, otros intentaban convencer a Halsey de que reconsiderara su jubilación, mientras que parte del alto mando temía que se produjera una oleada de solicitudes de baja en cascada. Y así fue. En las semanas siguientes, al menos 5 oficiales de alto rango presentaron solicitudes formales de jubilación o traslado. Ninguno de ellos mencionó directamente a Halsey, pero todos los comunicados internos hablaban de divergencia de principios o conflicto de valores operativos. Entre bastidores, todos lo sabían. El efecto dominó había comenzado. Mientras tanto, Trump se encerraba en su burbuja de lealtad. Comenzó a exigir informes diarios sobre la lealtad de los comandantes. Exigió que se retirara el nombre de Halsey de todas las ceremonias militares futuras. Amenazó con recortar las prestaciones de jubilación e intentó colocar a nuevos oficiales alineados con su visión de poder absoluto. El problema es que, cuanto más apretaba el cerco, más se exponía su fragilidad. Porque el poder que necesita reafirmarse constantemente a través de la imposición, el miedo y la sustitución de asesores por aduladores, es un poder que ya ha perdido su base, y el mundo observaba. Los aliados internacionales de Estados Unidos, ya recelosos tras 4 años de política exterior errática, comenzaron a considerar más seriamente la posibilidad de que el país ya no fuera un socio fiable en términos de liderazgo militar. El episodio de Halsey se citó en reuniones diplomáticas de la OTAN, fue tema de editoriales en periódicos europeos y tema de discursos en asambleas generales de la ONU. Porque si incluso los generales estadounidenses estaban en conflicto con el presidente, ¿qué decir de los tratados, alianzas y acuerdos firmados sobre la base de la confianza institucional? Pero el impacto fue interno, porque mientras los políticos discutían y los militares se reorganizaban, quienes realmente sintieron el peso de esta crisis fueron los ciudadanos. Las familias con hijos alistados en las Fuerzas Armadas comenzaron a temer por su seguridad. Los jóvenes en edad de alistarse comenzaron a replantearse sus planes y la sensación de desamparo, inseguridad y traición por parte de quienes debían proteger los valores constitucionales no hizo más que aumentar. La verdad es que el enfrentamiento entre Halsey y Trump simbolizó un momento histórico, un punto de inflexión.
A partir de él, quedó claro que los pilares que sostienen el sistema de gobierno estadounidense no son indestructibles. Y más que eso, quedaron expuestos a la fragilidad de un modelo que, en manos equivocadas, puede convertirse en una amenaza para la propia República. El Congreso, presionado por la opinión pública y por los propios militares, se vio obligado a actuar. Se inició una serie de audiencias confidenciales con altos mandos de las tres Fuerzas Armadas. Se convocó a fiscales militares para que presentaran dictámenes jurídicos sobre las operaciones ordenadas por Trump. Y lo que se descubrió fue aún más grave. Informes confidenciales indicaban que al menos 2 de los ataques llevados a cabo en la costa de Venezuela violaban tratados internacionales firmados por Estados Unidos. Había sospechas de que la información de inteligencia utilizada para autorizar los bombardeos había sido manipulada para justificar acciones previamente decididas, y surgieron indicios de que al menos uno de los objetivos destruidos era un barco pesquero con tripulación civil, lo que constituye un crimen de guerra según las convenciones internacionales. Esta información, aunque confidencial, comenzó a filtrarse a la prensa, y cada nuevo detalle aumentaba el clamor por la rendición de cuentas, no solo contra el presidente, sino contra toda la cadena de mando que permitió que las órdenes se ejecutaran sin impugnación legal. La presión popular estalló. Se enviaron miles de mensajes a los congresistas exigiendo una respuesta. Comenzaron a surgir protestas en las proximidades de las bases militares y nació un nuevo movimiento civil, formado por veteranos, familiares de militares, juristas y ciudadanos comunes, que exigen transparencia, ética y respeto al Estado de Derecho dentro de las Fuerzas Armadas. A estas alturas, la imagen de Trump como líder supremo de la seguridad nacional estaba completamente desmoralizada. Su discurso de campaña, basado en la fuerza, el orden y el nacionalismo, ahora se veía como una cortina de humo para acciones ilegales y decisiones movidas por el ego. Su índice de aprobación se desplomó. Los periódicos conservadores comenzaron a dividirse. Algunos intentaron relativizar, otros rompieron el silencio y comenzaron a publicar editoriales pidiendo al presidente que reconsiderara su postura. Pero Trump no retrocedió, dobló la apuesta. Comenzó a pronunciar discursos cada vez más inflamados, en los que atacaba directamente a los militares disidentes, llamándolos cobardes, infiltrados, traidores al pueblo. Y fue precisamente ese comportamiento el que convenció incluso a parte de sus aliados de que había cruzado la línea de lo aceptable. Entre bastidores, el Partido Republicano comenzó a articular una estrategia para limitar el poder de decisión del presidente sobre las operaciones militares. La propuesta era crear un comité bipartidista con poder de veto de emergencia para acciones que implicaran el uso de la fuerza sin la aprobación previa del Congreso. Algo que, hasta entonces, nunca se había considerado, pero era la única forma de intentar contener una escalada aún mayor. Y es en este punto donde volvemos al almirante Halsey, porque, aunque formalmente apartado, se convirtió en un símbolo de integridad. Comenzó a ser invitado a dar conferencias, recibió invitaciones de universidades, fue homenajeado por ONG, por exveteranos, por organizaciones jurídicas internacionales. Su postura, digna y firme, pasó a ser estudiada como ejemplo de liderazgo ético en tiempos de crisis, y contrariamente a lo que esperaba Trump, Halsey no se calló. Concedió pocas entrevistas, siempre cuidadosas, pero en todas ellas dejó claro que no actuó por vanidad ni por venganza. Actuó porque sabía que su omisión le costaría caro al país, y que la historia cobra caro a quienes optan por el silencio, cuando podrían haber marcado la diferencia. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿qué haremos con esta advertencia?
¿Permitiremos que las estructuras institucionales sigan siendo corroídas por decisiones personales? ¿Seguiremos normalizando los ataques a la legalidad en nombre de discursos patrióticos vacíos? ¿O entenderemos que la democracia solo sobrevive cuando hay personas dispuestas a perderlo todo para protegerla? Esta elección ya no es solo de los políticos, es nuestra. De cada uno de los que ve este vídeo ahora, que siente en su pecho esa mezcla de indignación, miedo y esperanza. Porque si has llegado hasta aquí, es porque te importa, y si te importa, entonces tu voz importa. Comparte este vídeo con alguien que necesite saber la verdad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que no se doblegan. Y recuerda, la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Basta con que alguien tenga el valor de decirla en voz alta. Y hoy, ese valor comienza contigo.